Abrimos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 34. Vamos a leer hoy todo el capítulo, así que para la gloria de Dios tendremos un buen número de versículos, ¿verdad?, que vamos a estar estudiando. Esta noche vamos a estar estudiando este precioso pasaje del Antiguo Testamento, escrito por un profeta del Señor, oigan nada más, que nació más de 6 siglos, es decir, 600 años antes de Jesús. Vean desde cuándo Ezequiel nace, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre que nace 600 años antes de Jesús. Ezequiel, nada más para que lo tengan ahí en sus mentes, fue tomado cautivo por Nabucodonosor en el año 597 a.C., juntamente con artesanos, soldados, el rey Joaquín y su familia. Esto es algo que ustedes pueden ahondar más en sus casas en el libro de Segundo libro de los Reyes. El título de la exposición de esta noche, de la predicación de esta noche es El Buen Pastor. De esto vamos a estar hablando en Ezequiel, capítulo 34. A manera de introducción, antes de empezar la lectura de la palabra del Señor, en el capítulo que vamos a estar estudiando, les pido que pongan atención a esto. Para el momento en que el Señor llama a Ezequiel a profetizar, la nación ya había sufrido 2 deportaciones. Pese a esto, los falsos profetas y los sacerdotes infieles continuaron aprovechándose del pueblo. Por la providencia del Señor, el pastor Eduardo esta mañana nos hablaba de las 3 facetas del oficio de Cristo: rey, sacerdote y profeta. Y este pasaje que vamos a estar estudiando esta noche va a ser un clamor, una regañada fuerte, una exhortación que el Señor le va a hacer a los príncipes o a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Entonces esto de verdad que el Señor... no es la primera vez que pasa, ¿verdad?, en la congregación, de que lo que se expone en la mañana va a influir también en lo que se expone en la noche. Entonces damos gracias a Dios por esa providencia. Como les conté, esto va a ser una exhortación a estos príncipes, a estos sacerdotes y a estos profetas. En Ezequiel 22, no lo busquen, les voy a leer para ustedes, del 23 al 38, dice lo siguiente. Pongan atención. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, refiriéndose al Señor a Ezequiel, di a ella: tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Este panorama de los reyes, profetas y sacerdotes que se nos narra en este capítulo de Ezequiel que acabamos de leer y que vamos a estar estudiando el 34, va a ser, estos 3 grupos van a ser conjuntados en la palabra pastores. A estos pastores son los que va a estar reprendiendo el capítulo 34 del libro de Ezequiel que vamos a estar leyendo. Dicho todo esto, ahora sí vamos a estar leyendo Ezequiel capítulo 34. Vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles,
ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Dejemos hasta ahí, ahorita seguimos con la lectura del capítulo. Como dije, estos pastores son los reyes, sacerdotes y profetas que tenían la obligación de gobernar, de interceder y de transmitir el mensaje del Señor al pueblo. El deber de ellos como pastores era el de proteger, proveer y dirigir a sus ovejas, pero el pueblo de Dios había sido descuidado. Llama poderosamente la atención en la lectura que tuvimos que estos pastores no se interesaron en buscar a sus ovejas. El Señor en el Antiguo Testamento reprende en varios pasajes esta actitud de estos pastores de Israel. Si vemos, y los que están anotando ahí, anoten las citas y después las buscan en sus casas, en Isaías 56, del 10 al 11, dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Vean qué panorama más triste. Jeremías 23, del 1 al 2, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y Zacarías 11:17 dice: ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Palabras duras para estos pastores del pueblo de Israel. Todos estos pasajes muy frecuentemente son citados para denunciar el abuso de algunos líderes. Yo sé que muchos de ustedes, al estar escuchando la lectura de la palabra del Señor, tiene que haber venido a la mente de ustedes la actitud de alguno de estos falsos líderes religiosos que hoy en día pululan, ¿verdad?, en nuestro país y alrededor del mundo. La actitud de estos pastores de Israel de no buscar a la oveja perdida, de no vendar a la perniquebrada, de no traer al redil la que se había descarriado, se parece muchísimo a la actitud de muchos líderes religiosos falsos que andan hoy en día en nuestro país ahí predicando. Uno podría caer en la tentación de enfocar la exposición de la palabra del Señor para atacar todo este tipo de movimientos pseudo religiosos y para ver, gracias a Dios, cómo el Señor nos ha librado de muchas de esas actitudes. De hecho, cuando han habido ordenaciones de pastores en algunos seminarios, han utilizado este pasaje para promover que los pastores no tengan estas actitudes de los pastores de Israel. Sin embargo, ese no es el propósito de la exposición de esta noche, ni tampoco humildemente creo que sea el propósito del texto bíblico que acabamos de leer, sino que esta actitud deplorable de los pastores de Israel, estas cosas tan feas que el Señor está denunciando de los pastores de Israel, va a ser, la intención es que brille la actitud hermosa y el poder y la soberanía de nuestro Dios, como vamos a estar viendo en lo que sigue del pasaje.
Nos va a servir de contraste para apreciar mejor la magnitud de la soberanía y el infinito poder de Dios que vamos a estar viendo en los siguientes versículos. Ahora sí, vamos a partir del 10 y hasta el 16 a ver por qué les estoy diciendo esto. Leemos el 10 nuevamente, del capítulo 34. Estamos en Ezequiel 34, no pierdan ahí la cita. Leemos nuevamente, leamos desde el 9 en adelante. Dice: por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Vean qué hermoso pasaje. Los pastores no estaban buscando la oveja perdida. Los pastores no estaban vendando la herida. No estaban buscando la descarriada. Pero entonces Jehová dice: yo lo voy a hacer. Yo voy a buscar a la oveja perdida. Yo voy a vendar la perniquebrada. Yo, Jehová. Y eso nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de alegría, ver que la salvación es ¿de quién? De nuestro Dios. Él va a ir a buscar a la oveja perdida. Nuestro Señor se revela a sí mismo como un pastor en busca de sus ovejas. Esta imagen es familiar en el Antiguo Testamento. Cuando leemos esto, ¿a qué nos recuerda? ¿Qué nos suena cuando dice: yo soy el pastor? Salmo 23 dice, ¿qué dice el Señor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Jeremías dijo en 31:10, dice: el que dispersó a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Cuando ha perdido una oveja, este pastor sale a buscarla hasta que la encuentra. El Señor dice en este pasaje, en este que vamos a estar leyendo 15 veces, dice: mis ovejas. Mis ovejas. Estas ovejas son su posesión como pastor. Y en el versículo 11 leemos nuevamente: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Vean qué bonito esto. Continuamos con la lectura, porque este es un pasaje riquísimo y le pido al Señor de verdad fortaleza e iluminación para poder hacer justicia a tanta doctrina que hay en un pasaje como este. Escrito por un hombre, insisto, que nació más de 600 años de que Cristo naciera. El mismo Espíritu Santo que inspiró el Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo que inspiró el Nuevo Testamento. Y por eso para nosotros es tan valioso lo que dice el Antiguo como lo que dice el Nuevo. Sigue diciendo el versículo 17. Vean que en el 16, cuando terminamos, hubo una parte final ahí bien interesante, que dice que él, dice: mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Vean lo que estaba pasando también. Mas en cuanto a vosotras, aquí del 17 al 22, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros, y machos cabríos.
Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Este fragmento, digamos, del capítulo 34, representa varias dificultades. Nos viene el Señor hablando en contra de los pastores de Israel, diciendo las malas actitudes que estaban teniendo estos profetas, estos reyes y estos sacerdotes, que habían incumplido sus oficios. ¿De qué? El profeta, de traer la palabra del Señor al pueblo; el sacerdote, de presentar el pueblo ante el Señor; y los gobernantes estaban fallando a la hora de aplicar la ley del Señor al pueblo. Pero ahora nos dice también el capítulo que el Señor va a juzgar entre ovejas y ovejas, entre machos cabríos. Leamos nuevamente, dice el 17. Dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Cuando leía esto me acordaba también lo que el hermano Ronnie nos ha predicado acerca de Amós. ¿Qué estaba pasando en el pueblo? Se estaban aprovechando también de los más débiles del pueblo. Cuando nos hablaba el hermano de cómo gente dormía con las ropas dadas en prenda por aquellos, y no estaban teniendo compasión de los más necesitados de la población, pues esto también estaba pasando acá en esta circunstancia. Y el Señor ve todo eso y les dice, y explico para ustedes, en el versículo 18 dice: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies los que de vuestros pastos queda. Nos da aquí nos presenta un panorama donde una oveja engordada está comiendo buenos pastos, y si le quedan pastos los maja para que las otras ovejas que vengan no puedan comer pastos frescos. Dicen algunos comentaristas que las ovejas son un poquito delicadas en cuanto a esto, y si les majan el pasto así, se los machacan, no les van a parecer apetecibles para comerlos. Y dice aquí: y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. ¿Para qué? Para que las ovejas tomaran agua turbia, las otras. O sea, yo me sacio con agua limpia, pero que la que viene le toque agua sucia. Esa actitud se estaba dando también dentro del pueblo. Por eso el Señor dice: estoy juzgando a los pastores por las actitudes que tienen, por lo mal que están haciendo sus oficios, pero también voy a juzgar entre ovejas y ovejas. Pero también nos presenta aquí a carneros y machos cabríos. Han habido montones de interpretaciones en cuanto a esto. Lo que sí es cierto es que nos debe llamar la atención esta presentación de ovejas y machos cabríos revueltos ahí en un rebaño. No puede dejar uno pasar esto y por lo menos mencionar acá, para que lo tengamos en mente, lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 25. Si gustan lo buscamos, Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31 y 32. Podemos leer hasta el 33. Dice así la palabra del Señor. Mateo 25, 31 al 33, y también leeremos el versículo 45. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él, dice, todas las naciones, y apartará los unos de los otros. ¿Cómo qué? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y el 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Va a haber una separación final, va a haber un juicio final. Y el Señor, que conoce cuáles son sus ovejas, pondrá sus ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Seguimos leyendo. Dice el capítulo 34 que estamos estudiando de Ezequiel. Vemos el versículo 23. 22 dice: y yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Entonces tenemos la actitud del Padre diciendo: yo voy a salvar a mis ovejas. Yo salvaré a mis ovejas. ¿Cómo va a salvar el Señor a sus ovejas? Dice el versículo 23: y levantaré sobre ellas a un pastor. Vean aquí, mis hermanos, y yo quiero que aquí de verdad pongamos muchísima atención. El Señor denuncia a los pastores de Israel, le dice: ustedes no están haciendo bien su función. No solo no lo están haciendo bien, la están haciendo mal. No se están preocupando por el rebaño, no están buscando la que se perdió, no están sanando la herida, no están vendando la peniquerada. Yo lo voy a hacer, dice el Señor, ¿verdad? Yo voy a hacerlo, yo voy a salvar a mis ovejas. Y dice el 23, y nos viene diciendo cómo va a ocurrir esa salvación de las ovejas. Y dice: y levantaré sobre ellas a un pastor. Pero entendíamos de la lectura que el mismo Dios se presentaba a sí mismo como el pastor de las ovejas. De hecho, leíamos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y nos viene y nos dice ahora el 23, que levantará sobre ellas a un pastor. Dice: y él las apacentará. Y aquí nos dice quién va a ser ese pastor. Dice: a mi siervo David. A mi siervo David. Dice: y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Mis hermanos, nada más para que saquemos acá, leamos el 24 también. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe. En medio de ellos, yo, Jehová, he hablado. El Antiguo Testamento nos relata cómo Dios prometió levantar uno de la simiente de Abraham. Hagamos un poquito de retrospectiva de eso. Abraham, dice, le promete el Señor en Génesis 12, del 1 al 3, que todas las naciones serían benditas, ¿cómo le dice? Todas las naciones sean benditas en su simiente, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice el versículo 1 al 3 de Génesis 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso fue prometido a Abraham. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, de Jacob nacen los 12 patriarcas, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Y de la tribu de Judá, mucho tiempo después, va a nacer el rey David. Pero todo eso estamos hablando mucho tiempo antes de que ocurriera todo eso que va a estarnos narrando Ezequiel. Ya David para este momento había muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, aquí Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que el pastor que va a ser puesto por Dios para traer la salvación a sus ovejas es su siervo David. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, se nos dice lo siguiente. Le está el Señor hablando a David y le dice: cuando tus días se cumplan, cuando muera, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre,
y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Vean qué promesa más hermosa le están dando a David. Yo seré para él padre y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Vean qué promesa más hermosa esta para David, que de él vendría alguien que iba a firmar ese reino para siempre. Si han leído, mis hermanos, un poquito de la historia de los reyes de Israel, ustedes van a ver cómo se cortó esa continuidad del reinado de la casa de Israel, de la casa de David, perdón. Pero vino alguien de la simiente de David, que iba a ser el rey, que iba a restablecer ese reino caído de Israel, y al cual se está refiriendo este pasaje de Ezequiel 34 como ese David que iba a ser el pastor de las ovejas. Y ese David no es más ni es menos que nuestro Señor Jesucristo. A ese David se está refiriendo este pasaje. Un hombre que nace 600 años antes de Cristo está diciendo y está profetizando por el Espíritu Santo de que se iba a levantar un pastor que iba a buscar a sus ovejas, que las iba a salvar, que las iba a vendar a la que estaba herida, que a la que estaba fugada ahí, a la que había huido, la iba a traer al rebaño, y está hablando de Cristo. Y eso es lo que quiero que veamos acá. Y algunos se preguntarán aquí, pero ¿cómo va a estar hablando de Cristo en el Antiguo Testamento? Recuerden lo que tuvimos acá, una hermosa exposición del pastor Ronnie durante mucho tiempo en la escuela dominical de Cristo en el Antiguo Testamento. Tenemos a Cristo hablando a los discípulos que van camino de Maús, contándole todo lo que la ley y los profetas hablaban de él. Tenemos a Cristo diciendo en la palabra del Señor cómo Moisés escribió de él. Entonces, si no logramos ver a Cristo en este pasaje, mis hermanos, estamos perdiendo una enorme bendición. Aquí el profeta claramente nos está apuntando a Cristo. Y seguimos acá. Dice Ezequiel, no está hablando de una resurrección de David. Y les digo esto, ¿por qué? Porque hermanos nuestros, amantes de Dios también, hombres que han sido estudiosos de la palabra de Dios, han creído de que Dios va a resucitar a David en los postreros tiempos para que se cumpla esta profecía. Y no logran ver que esta profecía está hablando de Cristo, sino que se refiere a Cristo. Cristo se elevaría de este remanente para ser coronado como príncipe. Jeremías 23, del 5 al 6 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey. También para este momento ya David tenía mucho tiempo de haber muerto. Leo nuevamente Jeremías 23, 5 al 6, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo le iban a llamar a este David Jehová, justicia nuestra, si no se está refiriendo a Cristo? Vean qué hermosa profecía. Esta gran promesa de la creación de un trono eterno de David encuentra su cumplimiento solo en la persona y la obra de Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, 29 afirmó que Jesús fue resucitado de entre los muertos para sentarse en el trono de David. Dice el pasaje literalmente, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, si nosotros los creyentes confesamos y creemos en la resurrección de Cristo, también debemos aceptar el hecho de su coronación. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque lamentablemente al día de hoy hay gente que tiene problemas para creer que Cristo ya es rey. Y eso es algo muy triste.
Eso es algo muy, muy triste. Por otra parte, Jacobo cita la profecía de Amós cuando afirma que las ruinas del tabernáculo de la casa de David habían sido reconstruidas por la obra de Dios con el fin de que el resto de los hombres buscaran al Señor. Por eso hay gente que también está esperando que se reconstruya el templo, y no, Cristo era ese templo. El Señor dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Y en ocasiones también le dijo a la gente: he aquí algo más grande que el templo. Por eso la gente no supo ver estas profecías. Por eso la gente aún sigue esperando. Y vamos a ver al final del capítulo cómo muchos pierden la bendición de entender un pasaje como este por estar esperando cosas para Israel, literalmente. Y no verlo, como nos explicaba el pastor Ronnie hoy en la mañana también, ese Israel espiritual del cual solo por la gloria de Dios formamos parte. Seguimos ahora, mis hermanos. Espero que no estén perdiendo el hilo del pasaje, porque es un capítulo muy rico. Muy rico, y está ahí en un libro que lamentablemente los creyentes hoy en día no lo leen. ¿Por qué no leen Ezequiel? Porque llegan y se enfrentan al capítulo 1, ven unas visiones un poco complicadas, y entonces no, mejor seguimos otro libro, en vez de acudir a los ancianos de la iglesia que les pueden ayudar para seguir adelante. Vean qué hermosura lo que estamos leyendo en este capítulo 34. Sigue diciendo el versículo 25. Damos desde el 24 nada más para retomar lo que habíamos leído. Dice el 24: yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos, yo he hablado. Dice el 25: y estableceré con ellos, ¿qué? Pacto de paz. Vean qué lindo, establecer con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Este pasaje es hermoso. Este pasaje nos brinda un panorama lindo, un panorama de seguridad y un panorama de cosas cumplidas. El problema está en cómo se interpreta este pasaje. El problema está en que muchos no ven acá ni se enfocan en ese pacto de paz que dice el Señor que hará con su pueblo. Para entender mejor este pacto de paz, vamos ahí mismo, y ahí sí les voy a pedir que avancemos unas paginitas, a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, del 24 al 31. Nuevamente aquí el Señor hablando en primera persona. ¿Qué significa eso? Yo voy a hacer eso. Es la acción de Dios haciendo las cosas. Dice el versículo 24: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto
de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Mis hermanos, este es el nuevo pacto. Ese es el pacto de paz al que se está refiriendo Ezequiel capítulo 34. Ese pacto de paz donde el Señor va a poner el espíritu en los suyos, donde el Señor va a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Nuestro pastor Eduardo explicó ampliamente este pasaje, este que acabamos de leer de Ezequiel 36, por lo cual ahí también eso sí les pido que lo anoten, búsquenlo en los archivos de la iglesia. Se llama el nuevo pacto, para que todos tengamos clarito a qué se está refiriendo este pasaje. Aprovechemos comercial, aprovechemos los recursos que tenemos en la página de la iglesia. Pero entonces, aprovechando la predicación de mi pastor Eduardo, tomé un pequeñito resumen para explicar un poco acerca de este nuevo pacto. Dice así: este nuevo pacto es enteramente de gracia, es algo que tenemos que entender, es enteramente de gracia y para la gloria de Dios únicamente. Nuestro Señor prometió esto, acabamos de leer: uno, nos traerá a nuestro país. ¿Cómo debemos entender eso como la Israel espiritual del Señor? Es decir, el reino de Dios, a eso es donde el Señor nos va a traer. Aquella ciudad prometida a Abraham, pero no una ciudad física. Abraham entendió que no se estaba refiriendo a un lugar físico. Abraham entendió que era una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, cuya expresión visible, ¿dónde es? Aquí en la tierra, la iglesia. Ahí es donde el Señor va a reunir a los suyos. 2, nuestra justificación y perdón de nuestros pecados. Eso lo prometió también el Señor en ese nuevo pacto. También, ¿qué prometió? La verdadera circuncisión, es decir, la regeneración de su pueblo. Vamos a ver en Ezequiel también cómo él va a hablar que da vida a huesos secos. Y también prometió que todo su pueblo tendría su espíritu. Esa Israel espiritual está conformada por creyentes. Y esa es una promesa que el Señor está dando en ese nuevo pacto. Y que su pueblo sería un solo pueblo. Entonces, mis hermanos, si en Ezequiel 34, al final, en estos versículos que leímos, nos está hablando de que va a ser ese pacto de paz para con sus ovejas, ¿cómo tenemos que entender todo ese panorama tan hermoso que nos está presentando acá? ¿Por qué les digo eso? Porque muchos ven acá una promesa literal al pueblo de Israel y que se va a cumplir en la era milenial. Entonces, por eso pierden la bendición de entender este pasaje como la celebración de que la plenitud va a estar de ese gozo que tenemos ahora al saber que el Señor hizo un pacto nuevo con su iglesia y que es Él el que salva a sus ovejas, que Él es Él el que pone su espíritu en nosotros, que Él es el que va a traer a su oveja descarriada, que es Él el que va a llamar a su oveja y su oveja va a venir porque reconoce su voz. En Ezequiel 37, del 24 al 28, leemos lo siguiente: mi siervo David, nuevamente mi siervo David, ¿verdad? Entonces, ¿ya quién es ese siervo David? Cristo. Eso que no nos quepa ninguna duda al respecto. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Está ese templo físico hoy en día entre el pueblo? No. ¿A qué santuario se refería esto?
¿A qué templo se refería que iba a estar entre ellos para siempre? A Cristo. Y es por eso, mis hermanos, que tenemos que desechar todas esas fábulas que muchos de nosotros fuimos enseñados de la reconstrucción del templo que tiene que ocurrir y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ese templo es Cristo. Y la gloria es que Cristo ya vino y habitó entre nosotros, como dice Juan. Y ese habitó entre nosotros puso su tabernáculo entre nosotros. Nuevamente debemos preguntarnos de qué David siguen hablando estos pasajes. David murió desde el año 970 antes de Cristo, para que lo tengan presente. Aproximadamente 350 años antes de que naciera Ezequiel, el profeta que estamos leyendo, pues se refiere a Cristo y solo a Cristo Jesús. Tristemente, como les digo, nuestros hermanos milenialistas, o sea, las personas que creen en un milenio literal, y las personas que no entienden esto del milenio literal, los invito a que sigan asistiendo a la iglesia para que lleguen a cuando nuestro hermano Eduardo le toque predicar esa parte. Entonces va a ser una bendición porque muchos vamos a sacar todas nuestras dudas cuando el hermano predique acerca de eso. Pero nuestros hermanos milenialistas ven en estos versículos como un cuadro literal que se cumplirá en el futuro. Ellos lo ven así. Esto a pesar de que muchos de ellos están de acuerdo en que el David que se viene predicando ahí se refiere a Cristo. O sea, muchos de ellos de verdad creen que el David que se habla en estas profecías es Cristo. Y lo extraño es que si el David no se puede entender literalmente, o sea, porque no estamos entendiendo que literalmente es David, sino que lo vemos figurativamente, lo vemos simbólicamente, entonces ¿por qué no pueden entender el resto de la descripción como algo simbólico también? ¿Por qué no pueden ver que toda esa plenitud y todas esas riquezas que nos habla ahí es por la belleza del cumplimiento de ese nuevo pacto? Esta sección retrata definitivamente la situación del Israel espiritual. Hoy en la mañana también nuestro pastor Ronnie nos hablaba acerca de eso, del Israel espiritual, que es una verdad bíblica que muchos se resisten a entender hoy en día. ¿Qué queremos decir con el Israel espiritual? Veamos lo que nos dice Gálatas 6:16. O Gálatas 6:16 así lo refiere. Dice así la palabra del Señor: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Vean qué bonito cómo se refiere esto, al Israel de Dios. Durante el presente reinado de Cristo. Romanos 9. El pastor Ronnie nos leía este pasaje hoy en la mañana. Y gloria a Dios por eso, porque de verdad el Señor nos va mostrando de cómo conectan una predicación con la otra. Romanos 9 del 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto es fundamental que lo podamos entender si queremos tener un correcto entendimiento de las profecías bíblicas. ¿Cómo aplicamos todo esto que débilmente he expuesto esta noche? ¿Cómo podemos extraer aplicaciones para nuestro diario vivir? Quiero mencionarles algunas pocas aplicaciones, pero que espero que sean de mucha bendición para las vidas de ustedes y para mi propia vida. Primero, a diferencia de los falsos pastores de Israel, Dios prometió que Él mismo haría todas estas cosas. Yo mismo buscaré a mis ovejas. Yo velaré por ellas. Yo las libraré. Las sacaré de los pueblos. Las juntaré. Yo las apacentaré, que significa yo las voy a alimentar, eso es lo que significa las apacentaré. Yo las llevaré a reposar, buscaré a la perdida, haré volver la descarriada, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré la enferma, apacentaré con justicia, juzgaré entre oveja y oveja, y pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará,
mi siervo David. Finalmente también dijo, yo seré su Dios y haré un pacto de paz con ellos. Todas estas acciones se nos relatan en el capítulo 34 de Ezequiel, todas protagonizadas por Dios y solo Dios. Nada tiene que ver el hombre en todos estos pasos que dijo el Señor que hará para con sus ovejas. La gloria y la honra en la salvación son solo de Dios y para Dios únicamente. Y eso es algo que nos tiene que quedar totalmente claro. ¿Por qué el Señor tendría que ir por qué busca las descarriadas? ¿Dónde andaban? Descarriadas. En eso andaba la oveja descarriada. No quería, no era que venía buscando al pastor. El Señor busca la descarriada. Venda la perniquebrada. Y ahora, mis hermanos, yo sé que es algo que ha estado ahí golpeando nuestras cabezas a lo largo de lo que hemos leído todo Ezequiel 34. Es imposible leer este pasaje y no hacer una conexión con Juan 10. O sea, uno no puede leer Ezequiel 34 y no ver la conexión tan enorme que hay con Juan 10. Vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 10. Cuando nuestro pastor Eric llegue a ese punto también va a ser una bendición que ya hayamos visto Ezequiel 34 para ver lo que el Señor apuntaba a lo que iba a ocurrir. Juan 10, versículo 11. Oigan esto, Jesús hablando, casi 600 años después de que Ezequiel dijo las palabras que dijo. Juan 10, del 11 al 16 dice así: yo soy el buen pastor. Vean qué lindo como comienza el Señor eso, yo soy el buen pastor. Y teníamos en el Salmo 23, Jehová dijo, o dice David de Jehová, Jehová es mi pastor. Y en Ezequiel 34 leíamos que el Señor levantaría un pastor sobre sus ovejas, a su siervo David. Y en Juan 10, 16, vemos a Jesús, en el 14, pero en el 11 que estábamos leyendo dice, yo soy el buen pastor. La audiencia en este momento tenía claramente que hacer una referencia a lo que se había hablado en el Antiguo Testamento acerca de ese buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús nuevamente, y conozco mis ovejas. Lo mismo que nos decía Ezequiel 34, que Jehová conocía a sus ovejas. Jesús conoce sus ovejas. Jesús no improvisa. El pueblo que el Padre le dio a Jesús, ese pueblo va a ser salvo. El pastor va a llamar a sus ovejas y sus ovejas van a oír su voz. Dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y dice el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Hay certeza en eso. Las ovejas del Señor van a oír la voz de su pastor. Y habrá un rebaño y un pastor. Vean qué bonito eso, hermanos. Es conmovedor ver cómo una profecía dicha tantísimos años antes se cumple plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, dice en ese mismo capítulo 10, en el versículo 27, dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí hay afirmaciones claras. No es que tal vez y ojalá que todas mis ovejas me oigan y que quiera el Señor que toda la mayoría de las ovejas que oigan sigan. No, el Señor afirma, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Nuevamente, ¿de quién es la salvación? Del Señor. Dice aquí Cristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y el Padre uno somos.
Mis hermanos, es totalmente claro. La actitud de los pastores de Israel era totalmente deplorable, pero era una actitud esperable de los hombres. Pero nosotros tenemos un pastor infalible, tenemos un pastor santo en el cual no hay este tipo de egoísmos de tratar de alimentarse a partir de las ovejas, tratar de que no le importen las ovejas. No, Él dio su vida por sus ovejas. Y la bendición es que sus ovejas van a oír su voz. Quiera el Señor en su misericordia que con esta exposición de la palabra del Señor, el Señor le haya llamado y que ojalá usted haya podido oír su voz. Si usted oyó su voz, dele gloria a Dios porque el Señor es misericordioso y la salvación es de Él. Creyentes, si fuimos exhortados y somos de esos que andan ahí perniquebrados o descarriados, sepamos que tenemos un pastor que nos ama y nos va a vendar y nos va a traer nuevamente a su rebaño. Gloria a Dios por nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos la honra, te damos la gloria a ti, Padre, porque tú eres el pastor, Señor. Tú, Padre bendito, diste las ovejas a Jesucristo, quien es el buen pastor también, Señor. Y el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Quiera, Padre bendito, tú, Señor, haber a través de la exposición de tu palabra resucitado muertos espirituales que estén aquí esta noche, Señor. Padre, permite que tu evangelio, esa buena noticia de que en ti hay salvación, Señor, pueda despertar muertos, Señor, esta noche, Padre. Que personas puedan venir clamando a ti, dando gracias por la salvación que es únicamente tuya. Que la honra y la gloria sean para ti, Padre. Bendito eres, Señor. Ayúdanos a honrarte y glorificarte siempre y a nunca, Padre, pero nunca darnos ni la más mínima gloria, Señor, en la salvación porque es únicamente tuya. A ti las gracias, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.